El viento acaricia las murallas polvorientas de Jerusalén mientras el sol se oculta tras un horizonte cargado de presagios. Un silencio expectante cubre las callejuelas del reino de Judá, un reino pequeño, frágil pero orgulloso que respira prosperidad bajo el mando de reyes que confían más en su propio poder que en el Dios que los levantó. Es una época de alianzas quebradizas, de imperios que se alzan como gigantes en la distancia, extendiendo sus ejércitos sobre naciones más débiles como sombras devoradoras. Asiria con su rugido de hierro y fuego amenaza al mundo conocido. Egipto, aunque disminuido, aún susurra promesas de rescate en oídos ansiosos. Y en medio de este tablero de reyes y ejércitos un solo hombre es llamado para contemplar la gloria eterna del Altísimo y anunciar un mensaje que estremecerá cielos y tierra. Su nombre es Isaías, un profeta que no solo habló de juicio sino que vio al Mesías con sus propios ojos espirituales. Un hombre que frente a la santidad absoluta de Dios tembló por su propia impureza y sin embargo fue purificado para convertirse en heraldo del perdón. Isaías surgiría en los días en que Judá parecía florecer mientras el orgullo se enroscaba en el corazón del rey Usías como una serpiente silenciosa, pero pronto Dios mismo humillaría esa arrogancia enviando lepra sobre la frente del rey que quiso usurpar el altar, y con su muerte se cerraría un capítulo de aparente estabilidad, abriendo la puerta a un tiempo de crisis nacional y espiritual. Este es el escenario en el que Isaías sería arrebatado en visión, llevado más allá del velo terrenal para contemplar al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado por serafines que clamaban con voces que sacudían los cimientos del templo. Allí Isaías descubriría que no bastan rituales vacíos ni alianzas políticas para sostener a un pueblo. Solo la santidad de Dios y su promesa de redención a través de un niño llamado Emmanuel podrían traer verdadera esperanza. Prepárate para sumergirte en la historia más impactante del libro de Isaías, un relato de advertencia y de gloria, de pecado y gracia, de destrucción y restauración, porque lo que Isaías vio aún resuena para nosotros hoy. Judá brillaba bajo un sol generoso, los campos producían trigo y olivos en abundancia, los mercados de Jerusalén rebosaban de mercaderes que venían de lejos a intercambiar sus joyas y especias. El reino parecía firme, fuerte, seguro, todo gracias al largo reinado de Usías, quien había subido al trono apenas con 16 años y por más de 5 décadas había fortalecido murallas, construido torres y conquistado ciudades enemigas. Los enemigos temían a Judá, las caravanas viajaban por sus caminos sin temor a bandidos, desde las llanuras de Filistea hasta el desierto de Arabia. El nombre de Usías imponía respeto, se decía que Dios estaba con él. Y por un tiempo fue cierto, porque Usías buscó a Dios en sus primeros días bajo la guía del profeta Zacarías. Y el Altísimo prosperó todas sus empresas, pero el corazón del hombre es un terreno resbaladizo. Cuanto más crecía el poder de Usías, más su alma se llenaba de orgullo, y un día el rey decidió cruzar un límite sagrado. Se levantó temprano, se vistió con sus túnicas reales adornadas en púrpura y oro, y bajó decidido hacia el templo del Señor. En sus manos llevaba un incensario, el instrumento reservado exclusivamente para los sacerdotes hijos de Aarón. Sus pasos resonaban sobre losas antiguas. Mientras el humo de los sacrificios ascendía hacia el cielo, los sacerdotes lo miraron con asombro y horror. Cuando Usías entró en el santuario sagrado para ofrecer incienso sobre el altar, Azarías el sumo sacerdote corrió con 80 valientes sacerdotes detrás de él. Sus rostros estaban pálidos, sus manos temblaban por la gravedad del momento. «Oh rey Usías», clamó Azarías con voz firme, aunque su corazón martillaba en su pecho. «No te corresponde a ti ofrecer incienso al Señor sino a los sacerdotes consagrados. Sal del santuario porque has pecado y eso no te traerá honra ante Dios». Usías se enfureció. Sus ojos destellaron con ira mientras alzaba su mano para resistirles, pero en ese mismo instante algo ardió en su frente, un dolor abrasador le recorrió el rostro, y los sacerdotes retrocedieron horrorizados. Allí frente al altar del incienso apareció la lepra,
blanca como la nieve brotando sobre su piel, el templo entero pareció contener el aliento. Usías palideció y tocó su rostro comprendiendo lo que había hecho, corrió fuera del santuario y los sacerdotes lo expulsaron apresuradamente porque el Señor lo había herido. Desde aquel día Usías vivió aislado en una casa apartada, separado de su pueblo y del templo, nunca más entró por las puertas del santuario. Mientras tanto su hijo Jotam gobernaba el palacio y juzgaba al pueblo. El rey que había engrandecido a Judá terminó sus días marcado por la lepra. Un recordatorio viviente de que ningún poder humano puede usurpar la santidad de Dios sin pagar el precio. Así terminó lo que parecía una era de estabilidad, las murallas seguían en pie, el tesoro del reino aún estaba lleno, pero el corazón del pueblo comenzaba a vaciarse de verdadera devoción, la religión se convirtió en costumbre, los sacrificios en rutina, y la justicia se torció en manos de jueces corruptos, el pobre era oprimido, el huérfano ignorado, y las viudas clamaban sin hallar quien las defendiera. Judá estaba floreciendo por fuera pero por dentro se estaba marchitando, y Dios que ve lo oculto ya estaba preparando el siguiente capítulo, uno que no se escribiría con ejércitos ni tratados, sino con visiones celestiales que sacudirían hasta los cimientos del templo, porque el Altísimo levantaría a un hombre para mostrarle su gloria y enviarle con un mensaje que Judá no quería oír pero que necesitaba desesperadamente. El año en que murió el rey Usías marcó más que el fin de un reinado. Fue el comienzo de una crisis que sacudió el corazón de Judá, la nación se tambaleaba entre la incertidumbre política y el vacío espiritual que vendría ahora, quien los protegería de los crecientes imperios que devoraban tierras y pueblos sin piedad. Fue entonces en medio del temor colectivo cuando Isaías decidió entrar en el templo, quizá buscaba consuelo, quizá respuestas, quizá tan solo un lugar donde derramar su ansiedad, pero lo que encontró allí superó todo lo que su mente mortal podía imaginar. De pronto el templo terrenal pareció desvanecerse, sus columnas se disolvieron en luz, y ante él se abrió un escenario imposible, el trono del Altísimo. Isaías quedó paralizado, sus ojos se fijaron en un trono alto y sublime que dominaba el universo entero, y sentado sobre él estaba el Señor, su manto llenaba el templo con una gloria tan densa que parecía fuego líquido. Un resplandor imposible de describir con lenguas humanas, alrededor del trono criaturas ardientes volaban. Serafines seres de pura llama y adoración cubrían sus rostros con 2 alas, cubrían sus pies con otras 2, y con las 2 restantes se mantenían en vuelo como si ni siquiera ellos osaran posar sus pies donde Dios reina. Y clamaban uno al otro con voces que hacían temblar las puertas del templo y sacudían los cimientos de la tierra. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El aire vibró con tal intensidad que Isaías sintió que sus huesos se quebrarían. Una nube espesa semejante al humo de 1000 altares llenó el lugar, y allí ante esa pureza infinita Isaías vio su propia miseria con una claridad dolorosa, cayó sobre su rostro cubriéndose la boca mientras su voz brotaba rota por el espanto. ¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros y han visto mis ojos al Rey el Señor de los ejércitos. En ese instante uno de los serafines voló hacia él llevando en su mano unas tenazas que sujetaban un carbón encendido tomado del altar. Isaías tembló, esperando quizá el juicio que lo consumiría, pero en lugar de eso el serafín tocó sus labios con la brasa ardiente, un calor abrasador recorrió su cuerpo, no para destruirlo sino para purificarlo, y el serafín dijo con voz que retumbó como el trueno sobre montañas lejanas: He aquí que esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías respiró temblando, el peso de su impureza fue arrancado de su alma, entonces en medio de esa gloria inenarrable escuchó la voz del Señor, una voz tan majestuosa y a la vez tan cercana que penetró hasta lo más profundo de su ser: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
El corazón de Isaías latía como un tambor de guerra. ¿Quién puede hablar por este Dios? Quizá pensó. ¿Quién puede llevar un mensaje santo a un pueblo rebelde? Pero algo había cambiado en él. Sus labios habían sido tocados, su culpa lavada. Y allí con temblor pero con una certeza que no venía de sí mismo, Isaías levantó su voz: heme aquí, envíame a mí. Fue así como en un solo momento Isaías pasó de ser un hombre temeroso e impuro a un profeta enviado por el Altísimo para anunciar palabras que traspasarían siglos, revelando tanto el juicio sobre el pecado como la esperanza de un Mesías que traería salvación. Esa visión marcaría el resto de sus días y el resto de la historia. El templo aún vibraba con ecos celestiales cuando Isaías bajó la vista y comprendió que su vida ya no le pertenecía. Sus labios purificados no eran solo un símbolo de perdón, eran una marca de propiedad divina. Desde aquel día sería la voz del Altísimo para Judá, pero el mensaje que debía proclamar no era un canto de esperanza inmediata, sino una sentencia dura, difícil, que perforaría el corazón del profeta antes incluso de llegar a los oídos del pueblo. Porque cuando Isaías escuchó las siguientes palabras del Señor, sintió como un frío le recorría la espalda: ve y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, haz que sus oídos se tornen pesados, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías quedó en silencio. ¿Acaso esa sería toda su misión? Hablar para que no entiendan, predicar para que no se arrepientan. Sus labios temblaron mientras alzaba la voz hacia el trono invisible: ¿hasta cuándo, Señor? Y el Altísimo respondió con una solemnidad que pareció apagar toda luz: hasta que las ciudades queden asoladas y sin habitantes, hasta que las casas estén desiertas y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor aleje a los hombres y en medio del país quede un gran vacío. Un peso inmenso oprimió el pecho de Isaías. Comprendió que Judá no cambiaría de inmediato, que el juicio era inminente, inevitable, porque el pecado del pueblo había llegado hasta el cielo. Sus sacrificios eran humo sin esencia, sus labios pronunciaban alabanzas, mientras sus corazones se alejaban cada vez más del Dios vivo. Sin embargo, en medio de ese panorama devastador, Dios dejó caer una chispa de esperanza: pero si queda aún en ella 1/10, volverá a ser destruida, como el roble o la encina, que cuando es cortada deja un tronco, así la simiente santa será su tronco, un remanente, una pequeña raíz viva bajo la tierra quemada, una semilla santa que sobreviviría a la ira y florecería en un tiempo futuro. Isaías guardó esas palabras en lo más profundo de su alma, aferrándose a ellas como un náufrago se aferra a un madero en medio del mar embravecido. Así comenzó el ministerio de Isaías, caminando por calles abarrotadas de comerciantes y sacerdotes orgullosos, predicando en plazas donde la gente movía la cabeza con desprecio, hablando ante reyes que lo escuchaban con oídos cerrados. Cada vez que Isaías proclamaba: así dice el Señor, sabía que muchos corazones se endurecerían aún más, pero también sabía que su deber no era cosechar aplausos ni aprobación, sino ser fiel al mensaje que Dios le confiaba. Y aunque sus palabras serían rechazadas por la mayoría, serían también preservadas por generaciones, copiadas en rollos, estudiadas en sinagogas, y finalmente entendidas en toda su plenitud, cuando un niño llamado Emmanuel naciera siglos después en un humilde pesebre. Así Isaías caminó su difícil senda, un profeta que debía anunciar juicio sobre su propio pueblo, cargar con el peso de una revelación que le dolía más a él que a quienes la escuchaban, y sin embargo, sostener en sus labios la promesa de una semilla santa, que un día transformaría el mundo, porque el ministerio verdadero no siempre trae resultados inmediatos, pero siempre cumple el propósito eterno de Dios. Tras la muerte de Gasem, hijo de Usías,
El trono de Judá pasó a manos de Acaz, un joven rey que no heredó ni la fe ni la rectitud de sus antepasados. Mientras su corona brillaba, su corazón estaba vacío del temor del Señor, sus ojos no miraban hacia el templo, ni buscaban consejo en los profetas, sino que se extraviaban tras ídolos paganos, levantando altares en colinas, y quemando incienso bajo árboles frondosos, e incluso sacrificando a su propio hijo en fuego, imitando las abominaciones de las naciones, pero mientras Acaz jugaba con dioses falsos, un peligro real se cernía sobre Judá, al norte el reino de Israel, también llamado Efraín. Se había aliado con Siria, cuyo rey Desen ansiaba expandir su dominio, juntos urdieron un plan siniestro, marchar contra Jerusalén, derrocar a Acaz, y colocar en su lugar a un rey títere, que obedeciera sus intereses. Cuando la noticia llegó al palacio, Acaz palideció, los mensajeros entraron jadeando, con el polvo del camino aún pegado a sus túnicas, el ejército sirio se ha unido a Efraín, ya están en Efraín, preparando su avance contra nosotros. El corazón de Acaz se estremeció, sus manos temblaron al sostener el cetro, y como un eco funesto, todo el pueblo de Jerusalén comenzó a temblar. También, la Escritura dice que su corazón y el del pueblo se agitaban como los árboles del bosque. Son movidos por el viento, un miedo colectivo, un susurro que recorría los mercados, las plazas, los pasillos del palacio. Todos sabían que Judá, pequeño y debilitado, no podía resistir una coalición tan poderosa. Pero en el cielo Dios ya tenía un plan, y eligió enviar a Isaías, aquel profeta que había visto el trono alto y sublime, que conocía el poder irresistible del Santo de Israel, para llevar un mensaje directo al rey incrédulo. Una mañana, mientras el sol aún despuntaba sobre los tejados de Jerusalén, Isaías caminó hacia el acueducto del estanque superior, donde Acaz inspeccionaba las reservas de agua ante el inminente asedio. No iba solo, junto a él caminaba su hijo, cuyo nombre era una profecía viviente, Sear-Hasub, que significa un remanente volverá. Cuando el profeta y el rey se encontraron, el aire se cargó de tensión. Acaz miró con recelo a Isaías, quizás temiendo una reprensión, o tal vez una demanda religiosa, que su corazón idólatra no estaba dispuesto a aceptar. Pero Isaías habló con voz firme, impregnada de la autoridad divina: guarda la calma, y no temas, no desmaye tu corazón a causa de estos dos tizones humeantes, porque aunque Siria e Israel conspiren contra ti, no prosperará, ni será. Acaz respiró hondo. ¿Podía realmente confiar en esa palabra? Isaías lo miró directo a los ojos, y añadió una advertencia que resonaría en toda la historia de Judá: si no creyereis de cierto, no permaneceréis. Así el destino de una nación pendía de la fe o la incredulidad de un solo hombre. Acaz, sin embargo, endureció su corazón. En lugar de volver su rostro al Señor, comenzó a mirar a Asiria, el imperio cruel, que devoraba naciones, buscando en el brazo de carne la salvación que solo Dios podía dar. Mientras tanto, Isaías sabía que el juego de alianzas y traiciones humanas era solo una cortina pasajera, porque detrás de reyes, ejércitos y conspiraciones estaba la mano invisible del Altísimo, dirigiendo la historia hacia un propósito mucho mayor: la llegada del Emmanuel. Mientras el miedo se esparcía por Jerusalén como un incendio silencioso, Acaz caminaba inquieto por los pasillos de su palacio. Sus consejeros discutían frenéticos, trazando planes para fortificar muros o enviar tributos a Asiria, pero ninguno hablaba de volver al Señor. Fue entonces cuando Isaías recibió nuevamente la palabra del Altísimo. Dios, que conoce los corazones de los hombres antes de que sus pensamientos suban a la lengua, decidió no abandonar a una Judá aunque su rey se hundiera en la idolatría. Ve al encuentro de Acaz, le dijo el Señor a Isaías, junto con tu hijo Sear-Hasub. Dile que no tema, que no desmaye, por estos dos tizones humeantes, porque su conspiración no tendrá éxito.
Así, al día siguiente, Isaías se encaminó con paso firme por las calles polvorientas de Jerusalén, a su lado iba su pequeño hijo, que sujetaba su mano con fuerza. Cada vez que alguien preguntaba el nombre del niño, era como proclamar un sermón viviente, un remanente volverá, un recordatorio de que, aunque Judá fuera azotada, Dios preservaría una raíz santa. Encontraron a Acaz inspeccionando el canal del estanque superior, preocupado por asegurar el agua para la ciudad. Si el sitio duraba semanas o meses, sus ojos mostraban más temor que determinación. Isaías se acercó y, con voz que no venía de su propia autoridad sino del trono alto y sublime que había visto años atrás, proclamó: «Guarda la calma, no temas. No se acobarde tu corazón por causa de estos dos tizones humeantes, Resen de Siria y el hijo de Remalías, que arden con furor, pero pronto se apagarán, pues así dice el Señor, no subsistirá, no será, no acontecerá». Acaz tragó saliva intentando ocultar el temblor en sus manos, su mente ya había empezado a maquinar alianzas con Tiglat-Pileser, el rey brutal de Asiria, pero Isaías no había terminado. Dio un paso más cerca, mirándolo a los ojos, y declaró con solemne advertencia: «Si no creyereis de cierto, no permaneceréis». Estas palabras cayeron como un martillo sobre el corazón del rey. Era un llamado directo a la fe, no a la astucia política, no a los ejércitos extranjeros, no a los dioses mudos de madera y piedra, sino a confiar en el Santo de Israel. Dios, en su paciencia infinita, incluso ofreció un acto extraordinario para fortalecer la vacilante fe del monarca. A través de Isaías le dijo: «Pide para ti señal del Señor tu Dios, ya sea en lo profundo del Seol o en lo alto del cielo». Acaz bajó la mirada, sus labios formaron una respuesta que pretendía ser piadosa, pero solo revelaba su desconfianza. «No pediré, no tentaré al Señor», parecía humildad, pero era incredulidad disfrazada. Porque el corazón de Acaz ya había decidido buscar auxilio en Asiria, prefiriendo el yugo de un imperio cruel antes que someterse al cuidado divino. Isaías percibió la hipocresía y exhaló con tristeza. Entonces alzó su voz, no solo para el rey sino para toda la casa de David y para generaciones venideras: «Oíd ahora, casa de David, es poco para vosotros cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Un rayo de luz atravesó la densa nube del juicio, aunque Acaz no creyera, aunque Judá caminara directo hacia el desastre por causa de su incredulidad, Dios aún prometía un futuro. Emmanuel, Dios con nosotros. Nacería en un día lejano, un niño que sería la encarnación viva de la esperanza. La certeza de que el Altísimo no abandonaría para siempre a su pueblo. Isaías guardó silencio tras pronunciar la profecía. El viento movió suavemente su túnica mientras su hijo se apretaba contra él. A lo lejos, las murallas de Jerusalén parecían tan firmes como siempre, pero Isaías sabía que en el plano invisible se libraba una batalla mucho más profunda, una guerra por la fe, por el corazón del hombre, por el destino eterno de la casa de David, porque la verdadera seguridad no está en pactos humanos, sino en confiar en las promesas del Dios que reina. Sobre todas las nas, el aire en Jerusalén parecía cargado de presagios. Las amenazas extranjeras continuaban su danza siniestra alrededor de Judá, mientras en los salones del palacio se tejían intrigas y se intercambiaban sobres con sellos de reyes paganos. Acaz, el monarca temeroso, aún buscaba refugio en Asiria, creyendo que podía comprar protección con oro del templo del Señor, pero Dios no se rendía ante la incredulidad humana. Él había decidido dejar una señal eterna, algo que sobrepasara a Acaz, a Isaías, a toda esa generación. Un faro que alumbraría no solo el futuro inmediato de Judá, sino el destino final de toda la humanidad.
Cuando Isaías habló por última vez ante el rey incrédulo, sus palabras resonaron más allá de los muros de Jerusalén, viajaron por siglos, atravesaron imperios caídos y llegaron hasta un humilde establo en Belén. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. 3 palabras capaces de inclinar el curso de la historia, porque no se trataba solo de una señal política, no era un mero consuelo frente a Siria o Efraín. Era un anuncio de proporciones cósmicas. Aquel que se sienta sobre un trono alto y sublime, rodeado de serafines que claman Santo, 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 ese mismo Dios descendería, se haría carne, habitaría entre nosotros, y aunque la profecía tenía un eco inmediato, porque antes que el niño prometido supiera desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que atemorizaban a Judá sería devastada por Asiria. Sus palabras apuntaban mucho más allá, apuntaban a un futuro en que un niño nacería de una joven virgen en una aldea pequeña, envuelto no en mantos reales sino en pañales humildes, acostado en un pesebre en lugar de un trono de oro. Isaías, sin comprender aún toda la magnitud de lo que estaba diciendo, fue movido por el Espíritu a seguir revelando misterios del Emmanuel, vio que sobre este niño reposaría el Espíritu del Señor, que sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz,